Estoy en un lugar reconocido mundialmente por sus famosísimos toros, pero he venido buscando un animal completamente distinto. Soy James Wong y voy a ser tu guía turístico oficial durante unos días buscando el jamón más caro del mundo. En el mundo del jamón, los españoles son los reyes. Han dado con el secreto para lograr unas lonchas de carne de cerdo tan suculentas que alcanzan los precios más elevados del mundo. Exóticos paisajes, peculiares hábitos alimenticios y años de desvelos. Cada pata de jamón ibérico pasa por un largo proceso antes de convertirse en un manjar. Acompáñenme en este apetitoso viaje para probar el jamón más caro de la tierra. Soy James Wong, botánico, presentador de televisión y gourmet empedernido. Estoy en el paraíso de los carnívoros. Acompáñenme en busca de las comidas más caras del mundo. Comidas caras. Jamón. El cerdo es el rey de la gastronomía española y el orgullo del mayor productor y consumidor de jamón del mundo es el jamón ibérico de bellota. No todos los cerdos son iguales. Generalmente el jamón curado se conoce como serrano si es de cerdo blanco y como ibérico si procede de lo que podríamos denominar la aristocracia porcina y que alcanza los precios más altos. Voy a desayunar el mejor jamón del mundo a 300 kilómetros por hora. Este tren me lleva al sur de España, cuna de las corridas de toros, el flamenco y, por supuesto, la Macarena. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la gente tiene menos espacio para vivir que los cerdos. Las dehesas son pastizales con encinas situados en el centro y el suroeste de España. Mi punto de partida hacia esos ecosistemas es uno de los principales destinos turísticos del país. Según la leyenda, Sevilla fue fundada por Hércules y con el paso de los años se ha convertido en una de las capitales más turísticas de España. A 2 horas en coche, venimos en busca de otra tierra utópica. Teresa me guía por su inmensa finca familiar, del tamaño de 6.000 campos de fútbol. Me explica que aquí hay miles de cerdos ibéricos campando a sus anchas, como si fueran los reyes del sur de España. Los cerdos son animales tranquilos. Les gusta vivir y desplazarse juntos de un lugar a otro. Hemos llegado justo a la hora del rancho y se está produciendo una estampida. Una especie de ronco grito de guerra atraviesa el bosque. ¿Se alimentan así durante todo el año? No, solo durante los meses de verano, porque no hay gran cosa que comer en el campo. Pero el resto del año comen hierba y setas. Esta estirpe de cerdos ibéricos se remonta a la prehistoria. Estos animales se distinguen por sus orejas pequeñas, su color oscuro y su prominente hocico. Tienen más grasa y desarrollan una carne más veteada que otras razas. No se puede decir que le hagan ascos al suplemento de cereales que se les da en verano. Pero el auténtico festín llega en otoño, que es cuando realmente se ponen las botas. El periodo más importante de la cría del cerdo es la estación en la que se alimentan de bellotas. Empieza en octubre y dura hasta marzo. En ese periodo del año se alimentan principalmente de ese fruto. Su carne tiene ese sabor tan especial por el alto porcentaje de ácido oleico de las bellotas que se incorpora a la carne del cerdo y hace que tenga esa grasa con ese sabor tan especial. Para que un jamón sea considerado ibérico de bellota, cada ejemplar de cerdo ibérico requiere un terreno de entre 2 y 4 hectáreas para poder consumir los 6 kilos de bellotas estipulados al día. De esta forma, cuando acaba la estación, su masa corporal habrá aumentado en un 50%. Para reponerse tras una agotadora mañana atiborrándose, la piara de jamones ambulantes corre a darse otro homenaje. Tras un completo desayuno integral, los chicos han decidido que llegó el momento de darse un baño. Todos a la piscina de barro.
En esta finca crían cada año 2.500 cerdos ibéricos. Para garantizar un riguroso grado de calidad, hay que calcularlo todo cuidadosamente. Tras un breve recorrido de 15 minutos, vamos a ver cómo pesan a los cerdos. Teresa, ¿por qué los pesáis hoy? Durante los 4 meses de la estación de las bellotas, tienen que engordar unos 60 kilos. Así que tienen que pesar unos 99 o 100 kilos. De ese modo, cuando sea la matanza, pesarán unos 160 kilos de media, que es su peso ideal. Y en función del peso, aumentáis o disminuís la comida. De vez en cuando les hacen algunas pruebas de rutina, pero por lo demás, estas rechonchas inversiones son libres de campar a sus anchas y sin supervisión. Su vida es un auténtico picnic. Estos animales son increíblemente valiosos, pero no veo vallas eléctricas ni alambradas. ¿Cómo impedís que entre la gente y se sirva sin más? Todas las vallas están cerradas con candado, pero es cierto que nos roban algún cerdo de vez en cuando, unos cuantos al año. Sobre todo este último año, con la crisis económica que está viviendo España. Los cerdos son sacrificados cuando cumplen 21 meses, y los ganaderos son especialmente cuidadosos durante sus últimas horas. El estrés aumenta los niveles de hormonas y provoca una rápida disminución del glucógeno muscular, lo que hace que la carne se vuelva ácida e insípida. Por eso el transporte es un momento delicado. Los cerdos llegan al matadero un día antes para reponerse del trauma del viaje. A la mañana siguiente, a primera hora, Teresa me invita a un impresionante espectáculo. Mientras sus cerdos están en el matadero, los mejores toros de lidia de su familia salen a dar un paseo, mientras esperan su momento de gloria en la plaza. Cuando se dispersa el polvo de este ejercicio diario, me dirijo al domicilio de la familia Domecq. Tras su acogedora fachada, los impresionantes pasillos y habitaciones albergan una inmensa colección de fotos, carteles, ornamentos y toros disecados, que celebran con orgullo un pasado ligado a la tauromaquia. Allá por el siglo XIX, los antepasados de Teresa fundaron una bodega y un negocio ganadero. Nuestra rama de la familia se ocupaba de los toros. Por eso tenemos aquí este museo con la historia de nuestro ganado. Es la primera vez que veo un animal tan venerado que tiene su propio retrato. Yo ni siquiera tengo fotos de mis antepasados, y menos de mis mascotas. Es increíble. Mi familia siempre ha aspirado a criar los mejores ejemplares posibles. Por eso algunos de ellos eran casi venerados. En su día, el padre de Teresa desarrolló las técnicas más modernas de selección animal para criar toros de lidia genéticamente superiores, y su pasión por la ganadería se trasladó a la crianza del cerdo. Hoy, los cerdos de Pedro Domecq se encuentran entre los animales de raza ibérica más pura. Los cuidados que se les prodiga obedecen a los estándares más rigurosos. Es asombroso todo el trabajo que supone criar al cerdo ibérico perfecto. Pero lo que ocurre a continuación es igual de importante, si no más. El jamón ibérico de bellota es el más caro del mundo. Este embutido superior procede de España y se obtiene de cerdos alimentados con bellotas. Me ha entrado mucha hambre, así que he viajado al sur del país para averiguar por qué es tan importante la localización a la hora de producir el jamón más exquisito. Si buscáramos la receta del jamón perfecto, aquí tenemos al hombre más indicado. Daniel, ¿nos puedes explicar desde el principio cómo se prepara el jamón? Se comprueba la temperatura, se pesan y a continuación se llevan a una cámara, la cámara que está al fondo, donde se mantienen durante aproximadamente 24 horas entre 0 y 3 grados para acondicionarlas a la temperatura de la cámara, ¿no? Una vez listas, las patas de jamón se trasladan a la cámara de salazón y se sumergen en sal marina casi una semana. Daniel me explica que, a temperaturas cercanas al punto de congelación, este conservante natural favorece la formación de moho, manteniendo a raya las bacterias. Imagínense enormes montículos de jamones cubiertos de sal marina. Las piezas de mayor tamaño se colocan debajo y las más pequeñas arriba. Es una mezcla de sal marina fresca y sal más antigua, usada con anterioridad.
Nunca se usa solo sal fresca o solo sal usada. En cada fase del proceso ponen todo su empeño en preservar la consistencia del jamón. Después de la salazón tenemos que retirar la corteza exterior de sal, ¿no? Esta máquina tiene una serie de cepillos y con agua caliente se procede al cepillado. Hay que asegurarse de que cada pata recobre su forma original tras permanecer en el montón de sal. Daniel nos enseña cómo funciona una prensa para jamones. La carne está lista para la siguiente fase. Ahora permanecerá un mes o dos a una temperatura de entre 3 y 6 grados. Es el momento en el que la sal penetra en los paquetes musculares de la pieza. En esta etapa las variaciones en los niveles de humedad plantean un problema. El exceso provoca la formación de moho mucilaginoso, pero un grado insuficiente de humedad hace que se agriete el jamón. Esos dos extremos que harían que el proceso se deteriorara la pieza, y ese equilibrio solo se hace mirando diariamente todos los secaderos, todos los módulos. Tras este proceso, sometido a una estricta y constante supervisión, se lleva a cabo la última fase. Secar la carne de forma natural a una temperatura y humedad equivalentes a las del verano. Tras ver a cientos de cerdos retozando a mi alrededor en el campo, la visita a este silencioso lugar repleto de patas colgando está mermando considerablemente mi capacidad de concentración. Tras estudiar todo el proceso de elaboración, iba a servirme un trozo, pero me informaron de que aún tardaría 4 años en estar curado. No sé si podré esperar tanto. Las patas de jamón son transportadas hasta aquí, donde las condiciones climáticas son óptimas. Este proceso tiene un nombre bastante adecuado: el sudado. Se lleva a cabo durante 6 meses en una estancia ventilada y permite escurrir naturalmente la grasa de la carne gota a gota. La combinación del sudado y el aire de la montaña hace que se intensifiquen aún más los aromas, ya que se concentra el contenido en grasa de la carne. A continuación llega la etapa más larga del proceso. Daniel me conduce hasta la bodega, donde los jamones estarán durante todo el año. Aquí la carne de cerdo se cura de forma natural y desarrolla su sabor característico. ¿Y cuántos años será? Aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Y ese es, supongo que bastante distinto que un jamón blanco, de cerdo blanco cualquiera. Sí. En cuanto a los periodos de tiempo es como el triple. El triple, incluso el cuádruple. A lo largo del proceso de curado se producen unas reacciones químicas muy complejas que confieren a cada jamón un sabor distinto. Lo curioso es que cualquier cambio en el entorno puede dar lugar a diferentes sabores en los jamones de una misma estancia. Los científicos no han sabido precisar por qué. Por ello, para lograr un sabor equilibrado, las piezas se cambian de sitio constantemente. Este proceso de curado tan extraordinariamente largo contribuye a desarrollar el sabor en forma de saludables grasas monoinsaturadas. Cuando ya están casi listos, se trasladan a otra estancia, donde los aguarda Daniel. El objeto es un hueso de vaca que absorbe aroma, entonces nosotros lo introducimos en determinadas zonas, en 3 zonas, 4 zonas de la pieza, si tenemos alguna duda, y nos determina si está perfectamente curado, si tiene cuál es la intensidad de su aroma y si desgraciadamente presentará algún tipo de anomalía, ¿no? Si el proceso de curado ha ido bien, la fragancia que despide es inconfundible. ¡Wow! Este trozo de hueso de vaca tiene un increíble poder absorbente. Huele como el aceite a la trufa o algo parecido. Aunque la gran pasión culinaria de España es la carne de cerdo, en las plazas de toros de este país se admira a otro animal. El sacrificio del toro en el Mediterráneo se remonta a la era prehistórica y a la leyenda del Minotauro en la antigua Grecia. Considerado por algunos como una forma de arte, el toreo es un baile con la muerte. El torero ha de demostrar su valentía y su arte enfrentándose a un toro bravo. Este polémico espectáculo no es del gusto de todos. Por mi parte regreso a la finca de Teresa en busca de otro tipo de ocio.
Cortar el jamón es tan importante que hemos decidido hacerlo en medio de esta plaza de toros. Rafael, ¿me puedes explicar cómo importante es saber cortar el jamón? El jamón es importante porque desde la maza hasta la culata hay que llevarlo totalmente recto para que todos los sabores vayan mezclados. Ajá. E incluso vaya bonito, vamos, vaya totalmente nidio, que es como y se aprovecha bastante más el jamón. La tradicional pata de ibérico en forma de V reposa en el jamonero, lista para ser cortada. Empieza normalmente por la maza, por lo mejor, luego se corta la parte más sequita en la babilla, la parte esta, digamos, y esta es la parte que más tiene un poquito menos sabor, y esta es la mejor. Y entonces, pues... Rafael me demuestra que cortar el jamón al estilo español es todo un arte. El proceso comienza con un corte vertical de entre 13 y 18 centímetros por debajo de la pezuña. A continuación, se retira la piel y la grasa de la parte superior para dejar al descubierto la carne que hay debajo. Luego se recortan los lados, dejando algo de grasa por detrás, para darle un plus de sabor. El jamón ibérico de bellota ya está listo para ser cortado. Mientras el cuchillo se desliza por encima del jamón, es fundamental que la superficie de cada corte sea lisa. Aparte de ser finas, no pueden ser muy grandes, tiene que ser de 2 deditos más o menos, para que no se haga una pasta en la boca, ¿eh? Así, por ejemplo. Entonces es muy importante por el sabor, como lo cortas. Es precioso, parece una vidriera, y hay que tener manos de cirujano para cortarlo. El olor que desprende es muy intenso. Recuerda un poco al venado. Tiene un aroma umami bastante fuerte, pero a la vez perfumado. Cae la noche y me muero de ganas de probar el jamón más caro del mundo. Y tengo la sensación de que será una experiencia religiosa. En el Reino Unido leí un artículo sobre los mejores platos del mundo y los mejores lugares donde degustarlos. Y yo he encontrado un restaurante familiar en el corazón de la España rural, donde se supone que sirven el mejor jamón del mundo. Manuel trabajó aquí de camarero durante 6 años antes de comprar el restaurante en el año 1969 por unos 6.000 euros. En la actualidad es una taberna con encanto, que sirve suculentos platos españoles a lugareños y turistas. El dueño sabe a lo que he venido y me lleva directamente a la cocina, donde me espera algo con lo que ya estoy familiarizado. Se brilla de la cantidad de grasa, de aceite que tiene. No, y además está echando completamente aceite. Hasta que tú termines con el jamón. Es increíble la cantidad de aceite que desprende. Se debe a que a esta temperatura, 25 grados, la grasa de la carne se vuelve líquida. Y esa es una de las claves de su asombroso sabor. Su textura no es correosa, ni está frío o duro, como si acabara de salir de la nevera. Lo amarillo es de viejo, ¿sabes? Pero el blanco es lo vivo del jamón, ¿sabes? Le falta todavía, si quiere, 2 años más o 2 años y medio más para que llegue el color amarillo, para que llegue abajo al fondo. No hay un segundo que perder, así que me abalanzo sobre mi presa. Estoy en el paraíso de los carnívoros. Es como si me estuviera estallando una bomba de sabor en la boca una y otra vez. Es un sabor realmente rico e intenso. Probablemente sea la mejor experiencia carnívora que tendré nunca. Con el intenso regusto a jamón ibérico de bellota aún en la boca, me despido del sur de España y me dirijo a la capital. Tengo un último deseo antes de marcharme del país, y es averiguar cómo se sirve el que ahora es uno de mis embutidos favoritos. Tengo la corazonada de que la respuesta podría estar en una charcutería del centro. Hay grandes gastrónomos y grandes cocineros que yo les he escuchado en más de una ocasión decir que el jamón ibérico es un producto tan excelso, tan conseguido, que cualquier toque, cualquier manipulación, lo único que puede hacer es empeorarle.
El jamón curado despierta tantas pasiones en este país que cada español consume al año hasta 5 kilos de este delicioso manjar. La mayor parte de las veces se disfruta solo, pero Luis me cuenta que hay un exclusivo restaurante que es famoso por sus menús creativos. Para concluir mi periplo, voy a realizar una última parada culinaria. Todo sea por la investigación. Estoy en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Si fuera posible crear un surtido con todas las combinaciones gastronómicas posibles del jamón ibérico de bellota, sería este. Javier, ¿me puedes explicar un poco de tus intenciones sobre esos platos? Cuando hablamos de jamón de bellota, hablamos de un producto que siempre está presente en nuestra cocina. Es un perfecto aperitivo antes de comenzar la comida y luego pues combina perfectamente tanto como guarnición como para dar ese punto de salinidad a los platos. Hay de todo, desde marisco hasta una sopa fría. No sé qué esperar de esta cata. Este plato tiene tantos ingredientes y combina tantos sabores que podría correr el riesgo de tener un sabor y un aspecto demasiado complicados. Es un plato complejo, pero funciona a todos los niveles. El kilo de jamón ibérico de bellota cuesta unos 150 euros. Más o menos lo que esperaría pagar en una ciudad grande como Singapur. Y combinar un embutido tan caro con fruta no parece la opción más lógica. Es refrescante y dulce. El melón compensa el punto salado del jamón y el jamón compensa el toque empalagoso del melón. Es perfecto. ¿Quién lo hubiera dicho? La combinación de fruta y jamón funciona de maravilla. En el transcurso de mis viajes he aprendido que la comida puede ser cara por varias razones. Puede tener que ver con la escasez o con cómo la perciba la gente, o incluso con el embalaje. Pero no siempre se trata de lo que, para mí, es más importante, un sabor que te deje boquiabierto. En el caso del jamón ibérico de bellota, no es así. Es algo que todo el mundo debería probar antes de morir.